El siguiente video tiene como finalidad la presentación de las diferentes temáticas que se vieron durante todo el ciclo de conferencias, políticas y movimientos latinoamericanos. A través de un análisis social donde se realice una crítica a la pérdida del sentido existencial en el hombre durante la era posmoderna, influenciada por las formas decadentes de los sistemas educativos eurocéntricos, impuestos en los diversos cambios políticos suscitados en el último siglo en la historia del país. Todo esto desde una perspectiva pedagógica que permita responder al siguiente cuestionamiento: ¿de qué manera como pedagogos podemos intervenir en este amplio debate acerca de la necesidad del cambio educativo, orientando a la recuperación ética del sentido humano y a la urgencia de la implementación del sistema educativo revolucionarios en el nuevo La gobierno problemática de la izquierdista sociedad actual es la muerte del hombre, es decir, en esta época posmoderna, como lo maneja Lyotard, es la era de la decadencia y prácticamente el desvanecimiento del sentido del ser. Con esto nos referimos a la pérdida de los valores, los sueños, la moral y todos aquellos aspectos que de manera muy utópica estuvieron presentes en la modernidad. En esta posmodernidad que se vive, las desilusiones y fracasos de la modernidad se acentúan, dando paso a un negativismo que junto con la frustración de voluntad son los elementos que coadyuvan a la deshumanización de la sociedad actual, sumergidos en la inmanencia del hombre. Como lo describe Ivan Illich en su libro La sociedad desescolarizada, el principal factor de origen es la existencia de las instituciones mismas que en su intento de curar los males de dicha sociedad los incrementa. En pocas palabras, la ilusión de la panacea institucional. En el aspecto de educación, el sistema educativo ha venido a ser un regulador para la función de la sociedad, olvidando al humano como un ser holístico. En causa a ello, se necesita crear un proyecto existencial para la formación de un ser colectivo, teniendo como base la convivencionalidad, con matriz axiológica en formación a un hombre epimeteico, con el fin de lograr una sociedad más humanista. Producto de ello, nace un individuo embriagado en su propio narcisismo, plagado por las mediáticas propagandas del capitalismo masificador a la opresión. Esta es creadora de una sociedad no pensante, a través del materialismo y consumismo, en donde prevalece la necesidad de tener, de poder y del placer, suscitando de este modo un mundo en el que unos se comen a otros. Es por eso que en la posmodernidad existe el hedonismo. Pero, ¿qué es hedonismo? Este concepto, por su etimología grecolatina, se refiere al sistema o característica del placer. Existen dos pensadores de la ambigüedad. El primero, Arístico, el cual era discípulo de Sócrates y su base era la mayéutica. Él se refería al placer corporal o sensitivo. El segundo fue Epicuro. Él se basaba al placer espiritual. Hoy en día, eso es lo más importante. Es por ello que debemos nutrir el espíritu y dejar el ocio, porque en esta era existen principios claves como, primero, el deseo. Segundo, todo se explica con la razón. Tercero, el placer supera la realidad. Y cuarto, la importancia del yo, que se refiere a caer en el narcisismo. Es importante cultivar el espíritu y recordar que el conocimiento es poder. El hecho educativo, de la mano intrínsecamente con los cambios políticos del país, aquí la pregunta es, ¿cómo serán las innovaciones educativas respecto a este nuevo sexenio izquierdista que se aproxima al país en este 2019? Laica, gratuita y obligatoria son los tres pilares que conformaron el concepto nuevo de la educación en México. La llegada de sistemas políticos izquierdistas suscitaron modelos propios en el marco educativo nacional durante el periodo cardenista. Estos, a su vez, brindaron al país las escuelas politécnicas y normalistas que, apoyados de la labor docente, tuvo una creciente relevancia en su estatus social, aunado al incremento salarial que una vez tuvo hasta periodos de los 80. Sin embargo, ante el comienzo de nuevos gobiernos derechistas como los de Miguel Alemán,
llega la devaluación de la noción educativa, regresan modelos extranjeros y con ello se eclipsa un punto de crisis en la educación, el espejismo de los modelos de calidad, conllevando a nuestra época una falsedad de la errónea creencia del progreso institucional. A pesar de ello, en este 2019, con el gobierno izquierdista de Andrés Manuel López Obrador, surgen nuevas expectativas respecto a los cambios que sus propuestas traerán al país. ¿Qué sucederá? Es la principal duda que se tiene. Así como ocurrió una vez en los años 30 en el cardenismo, el objetivo principal es la revalorización de la escuela, otorgar nuevamente la importancia a la labor docente y, sobre todo, reconocer que este sistema educativo está devaluado y su forma de trabajo desordenada. Del mismo modo, hacer que verdaderamente se cumplan para los jóvenes universitarios los 3 principios de la educación y transformar así al hecho educativo en un derecho y no en una obligación.